Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlas y saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo, un nuevo programa de nuestro podcast Cultura con mayúsculas para darle una mirada al desarrollo cultural de nuestra región de Antofagasta. Y de inmediato paso a presentarles a nuestro invitado de hoy, que es un artista, es un personaje muy relevante en el quehacer que él tiene. Ya le vamos a contar de qué se trata aquí en la región. Julio Sepúlveda Bravo, con su nombre artístico Sepúlveda Bravo, lo tenemos aquí en esta oportunidad para conversar de artes visuales, que es su área de trabajo. Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar ahora ya después de mucho tiempo, verte sentado aquí para acompañarnos a conversar sobre todas aquellas cosas que tú haces, que has hecho y que haces y que sigues haciendo. Julio, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Me gusta saludarte. Juanito, encantado de estar contigo. Y primero permíteme felicitarte por hacer este programa, por hacer el esfuerzo de hablar de cultura, ¿no? Por motivarte por eso. Yo sé que tú has dedicado tu vida a la cultura y la educación y ahora que dejaste ciertas actividades que te dediques lleno a esto, me parece muy bueno. Te felicito y te agradezco. Yo encantado, ¿no? Si no pude antes es porque no pude, Juanito, pero con gusto, ¿no? No, lo que pasa, estimados amigos y amigas, que ya lo habíamos invitado una vez, pero en esa oportunidad él no podía, estaba ocupadito en otros quehaceres, pero por fin ahora ya lo tenemos aquí para conversar. Pero antes de iniciar nuestra conversación, tengo que agradecer a Rescon Antofagasta, nuestra empresa que nos auspicia y nos da la posibilidad de conversar semanalmente con distinguidos y distinguidas invitados, porque Rescon Antofagasta es una empresa que se encarga de los escombros, darle una nueva utilidad a los escombros que a veces están ahí en la esquina después que se ha hecho una construcción y la verdad es que se ve muy feo, se ve muy mal que están los escombros amontonados ahí en la esquina o en algunos sitios donde no se deben dejar, y a veces sí, por comodidad se dejan ahí. Bueno, ahora esta empresa es cosa de llamarlo y esta empresa va, recoge estos escombros, se los lleva a su espacio y allá le dan un reciclaje y esos escombros entonces tienen una nueva utilidad en otros aspectos. Así es que muchas gracias, Rescon, por darnos la oportunidad de auspiciarnos el programa, y gracias a ustedes estamos aquí en esta oportunidad. Julio, tú eres un artista visual, recién te presentaba de esa forma. Artista visual, ¿qué significa, pensando en los amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan, simplemente para como un concepto rápido de entender? ¿Qué es un artista visual y es a lo que tú te dedicas? Mira, Juan, las artes visuales, como se le denominan más hoy día, reúnen una serie de especialidades, digamos, ¿no? Desde la fotografía, digamos, que es la imagen reproductiva mecánicamente, ahora con los sistemas actuales, pasando por la pintura hasta la imagen en movimiento. Las artes son las artes que tienen relación con el ojo, que son percibidas a través de la vista, digamos. Claro, ahí está ese la relación, el concepto, ¿no? Claro, ese es el grueso de las artes visuales. Claro. Ahora luego de ahí, digamos, al lado están las audiovisuales, porque ya van vinculando dos sentidos para su vinculación, para su lectura, ¿no? Uh-huh. El oído y la vista, ¿no? que generan las imágenes en movimiento, con sonido, pero las artes visuales se refieren, y fíjate que es tan particular porque incluso dentro de las artes visuales hoy día está hasta el performance, y para mí el performance es fundamentalmente escénico, ¿no? Es teatral. Sí. Claro que se registra
Y entonces eso tiene el valor cuando se presenta lo registrado. Pero para mí el hecho central es escénico. En fin, pero a tu pregunta, las artes visuales. Ahora, en lo particular, digamos, yo hago fundamentalmente pintura, escultura, mosaico. También he hecho algo de ¿cómo se llama? Audiovisual. ¿Ya? ¿No? Y no me niego a la posibilidad de hacer eventualmente otras cosas. Pero yo diría que mi casa más natural es por la pintura. Sí, fíjate que yo te quería iniciar esta conversación en el sentido de que ahora, en los conceptos actuales, todo esto se engloba en lo que son las artes visuales, que tú acabas de explicar muy claramente, que tiene que ver con este sentido de la visión, el sentido de la belleza a través de todo este aparato. Pero porque antiguamente se hablaba a la persona que se dedicaba a pintar un cuadro, a pintar un óleo, se le llamaba pintor. Ese era su... Y hay personajes muy importantes a nivel mundial en esa idea. Ahora, si tú me dices pintor, a mí no te molesta. No molesta, no, para nada. Además porque fueron tus orígenes, quizás. No, y todavía yo pinto. Sigues pintando. Claro. Sigo pintando, hago, como te digo, pintura, escultura, mosaico. Claro, pero para salirnos un poco de ese concepto tan quizás anterior, no voy a decir antiguo, no anterior, de ser pintor, a ser un artista de visuales, porque ahora los avances tecnológicos dan como para pensar en otras herramientas, ¿no es cierto? Como lo que tú has dicho. Puede ser lo visual, el computador, usar el computador, usar todos estos elementos técnicos, el cine también. Y bueno, quizá eso da un poco de claridad respecto de lo que tú haces actualmente. Y a propósito de esto, Julio, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En tu área? ¿En tu trabajo? ¿A qué estás dedicado? Mira, estoy pronto, acabo de terminar una exposición que se hizo en el hall del segundo piso del Teatro Municipal, a la que tú asististe. Sí. Bueno, te cuento de que precisamente por esa exposición es que yo quería... En esa oportunidad conversar contigo, porque estaba la exposición. Entonces la idea era un poco explicar de qué se trataba y todo eso. Pero como ya la exposición no está presente y estás tú, el autor de esa exposición, interesante que nos cuentes un poquito sobre esa experiencia. Bueno, mira, gracias Juan. Eso, como te digo, lo último tuvo que ver con un fondar y estaba referido a... Había una temática ahí. Sí, a los animales representados en el arte rupestre del interior de la región. Eso era. Sí. Ahora recuerdo exactamente. Bueno, mira, perdón el salto, pero yo me dedico a un arte que intenta, que se nutre de los patrimonios e intenta generar una imagen actual desde esos patrimonios, desde nuestros patrimonios regionales, de los más particularmente, digamos, de lo ancestral. Uh-huh. Nosotros estamos en una región que es habitada desde hace 13.000 años. Que es muy rica en esos aspectos. Así es. Y que tiene, por lo tanto, una cultura profunda. Así es. Y que además ha generado una serie de bienes simbólicos que creo que aún no los terminamos de conocer, ¿no? Y que además pertenece a un espacio un poco mayor, ¿no es cierto?, que es el arte del mundo andino. Así es. Tú sabes que las identidades funcionan como anillos concéntricos, y así como la nuestra región, ¿no es cierto?, pertenece a este gran anillo que es el mundo andino, a la vez aquello también tiene su relación con el mundo latinoamericano. Entonces yo te diría de que mis fuentes van desde lo zonal, regional,
hasta el mundo latinoamericano desde el punto de vista de lo precolombino. A mí me interesa particularmente eso. Entonces, en esta exposición recogí estos elementos más puntualizados de la representación de los animales del interior, pero con un sentido, digamos, un poco más allá, que es el otro elemento que me interesa recoger. O sea, no solo una estética nuestra, no solo una mirada de cómo se construye la belleza a partir de las visiones surgidas por estas culturas en nuestros territorios, sino que además de los conceptos que ellos encierran. Mira, y aquí hay un punto, si tú me permites. De todas maneras, Julio, disculpa, mientras estamos conversando, están exhibiendo algunas de estos cuadros de esta exposición, y la gente que nos está viendo está justamente admirando esto, bueno. para que sepas. Estupendo. Mira, te decía de que ahí intento. Ahora, esto es arte, esto no es arqueología. Perfecto. Esto es una interpretación, ¿no es cierto?, actual a partir de esos valores. Correcto. ¿Ya? Correcto. Tanto en la familia de formas que ahí se desarrollan y que tienen que ver con la realidad que se vive, como en los conceptos que estas propias culturas tienen, ¿no? Así, por ejemplo, hay uno que se llama, me parece, Descubridor, le puse, y tiene que ver con un reptil, con un lagarto que se acerca a una cosa que la puse como uno de los símbolos que hay ahí en realidad, pero que representa el agua, ¿no? Por el color se ve, porque en los pueblos del interior, en el desierto, digamos, donde hay agua, hay una muestra de un lagarto. A eso responde. Hay vida. Claro, hay vida, obviamente, Claro. ¿no? Hay vida y hay posibilidad de hacer puente por ahí, pero eso se pone con un signo. Sí. Se dibuja un lagarto y un poco con eso tenía que ver el lagarto de mosaico cerámico que hice hace 20 años atrás o algo así, en Avenida Argentina, detrás de la Iglesia Corazón de María, en el muro de la escuela Estados Unidos, que ojalá le echen a la pintadita al muro porque no le vendría mal, ¿no? Por supuesto. Y bueno, de eso trata esa exposición, ¿no? De esas significaciones, y como te decía, mira, es para mí muy valioso y muy importante reconocer también que en nuestras culturas ancestrales, no solo la nuestra, sino a nivel latinoamericano, hay una visión distinta de aquella que nos dominó, ¿no? La cultura dominante es hacia todo así, en dominio y digamos, dominando al otro, dominando al animal, dominando al otro ser, dominando a la naturaleza, y a tal punto de estrangularla y a tal punto de estar hoy día, ¿no es cierto?, en el riesgo en que estamos de que el planeta no desaparezca, pero por lo menos las condiciones para la vida humana, para la vida de nuestra especie, se van haciendo más difíciles. Se van haciendo dificilísimas, ¿no? Y ¿cuál es la reacción? Pareciera que es buscar por algunos, ¿no es cierto?, vida en otros lugares, pero que hay en nuestras culturas hay una relación con la naturaleza que es distinta, que no es en dominio, y que es en armonía. Y esa relación que está muy patente, muy clara en esta suerte de religiosidad medioambiental que ellos tienen, y que es, para mi gusto, una gran sabiduría, nos entrega una información extraordinaria para cómo sobrevivir en el universo. Sí, porque todo esto tiene mucha relación con lo místico, ¿no? En términos quizás religiosos. Termina siendo una cosa sin duda de alcance espiritual, claro, pero que en términos prácticos también, como también lo tiene la religión, ¿no? Como también lo tiene su ética, que nos permite sobrevivir, que nos permite vivir. Entonces, aquellas, por ejemplo, visiones de sacarle todo a la naturaleza hasta que el asunto se extinga, hasta que se acabe,
son contra natura, ¿no? Entonces esta visión que tienen estos pueblos originarios, que es esta suerte de religiosidad medioambiental, que el cerro es otro ser, que el animal se respete, etcétera, etcétera, eso permite vivir en equilibrio, y ahí hay una lección que nos puede servir como humanidad de extraordinario valor. Cuando tú mencionas y haces este relato de poner en valor estos geoglifos, y especialmente este tipo de elementos basados en estos animalitos, en fin, tu motivación es a partir de ahí que nosotros entendamos que esto es parte de la entidad de la región, al mencionar la cosmovisión andina. Sin duda, sí. Ya. Yo llevo ya 4 décadas trabajando en esto, y, o sea, no solo creo que esto es parte, yo te diría, esta es la parte, por lo menos desde las artes visuales, para mi gusto, esta es la riqueza central y extraordinaria, esta es una tremenda herencia que tenemos como región y que se nos da, que aparece dada porque es una herencia, como son las herencias, un regalo que uno recibe sin haber hecho nada para ello. Sí. Pero ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron nuestros antepasados, ¿no es cierto? Claro, de hace 13.000 años, que dominaron este lugar. Nuestros primeros habitantes. Claro, que dominaron este desierto y que crearon formas, que se desarrollan colores, que tienen... Nosotros, si bien tuvimos una cultura ágrafa, no tiene escritura, pero sin embargo dejaban sus mensajes a través del lenguaje visual, ¿no? Las artes visuales necesitan un lenguaje, ¿eh? Exactamente. ¿No? Entonces, este lenguaje visual tiene una cantidad de información que yo creo que aún no conocemos. Simbólicamente hablando, hay una interpretación riquísima. Pues claro, pueden haber muchas interpretaciones y a lo mejor nunca vamos a saber exactamente todo el alcance que ello tenía, ¿no? Pero fíjate, no deja de ser interesante saber cómo culturas que lograron tantas cosas, desde luego, dominar este desierto, ¿no? Empezando por ahí. ¿No es cierto? Claro, como dicen que es el más árido del mundo, el más terrible. Pero aquí, y en cambio hicieron vida acá. Hicieron vida. Claro. Lo atravesaban, vivían en la costa, ¿no es cierto? El señor en el altiplano incluso podía comer pescado, había intercambio. Fíjate, yo tengo una obra que se llama Homenaje a los Caravaneros, que está en el pueblo baquedano, y que son, lo van a mostrar seguramente en lo que son unos llamitos, digamos, que van volando y adelante va un personaje que es el caravanero, el que dirigía la caravana. La caravana, bueno, sí. Ese punto, donde está la ruta 5, la carretera panamericana, ¿no es cierto?, con el continente, y de allí pasa el camino a Jama. Ese encuentro de caminos nacionales e internacionales, era ya conocido antes que siquiera naciera la abuelita de Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo. Aquí había una relación internacional, digamos, extraordinaria, con intercambio de todo tipo y con muchos símbolos, con mucha significación. Vivían en el desierto con unos trajes fantásticos, con cosas que les cubrían las cabezas. Adaptados a esta realidad, a este desierto. Pero con un señorío, ¿no es cierto? Sí, con una naturalidad impresionante. Claro, es cosa de ver su arte, sus tejidos, en fin. Y que lo dejaron regado en todas partes donde pasaban. Y los atacameños eran extraordinarios diplomáticos, digamos. Así es. Tenían un ejercicio en eso interesantísimo. Nos quedamos chicos hoy día con el entusiasmo del Psicosur, que está muy bien, ¿no? Pero ya nuestros antiguos
Ya lo venían haciendo Sí. en la práctica. Sí, a mí también me resulta muy curioso que ahora se hable, pero en todas partes del correo bioceánico, cuando esto se viene hablando de hace... Pero está muy bien que se muchísimo. retome. Pero está y bien, que sí, ojalá sí, podamos- sí. Ojalá se pueda concretar, sí. Mm. Lo que le falta ahí es la parte cultural, ¿no? Cómo nos integramos culturalmente también. Bueno, Con estos países. te aprovecho de contar, Juanito, me preguntaste recién en qué estábamos. Mira, no sé si te sabes, yo pertenezco a la APES, la Asociación de Pintores y A la APES, Escultores de sí. Chile, que a su vez es parte, el capítulo de Antofagasta es parte de la APES Nacional, Ujú. y la APES Nacional es parte de la IAP, que es la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, Ya, que tiene reconocimiento y sede en la UNESCO en París. correcto. Entonces nosotros pertenecemos, digamos, por ahí, por esta estructura, a los artistas organizados a nivel nacional e internacional. Y nuestra organización, que estuvo un tiempo inactiva, ya se reactivó, en fin, nosotros tenemos personalidad jurídica y todo lo demás, postulamos a un proyecto y nos acabamos de adjudicar en el último concurso del FNDR un proyecto para hacer la Feria de Arte. Sería la 7ª versión. Pero en esta oportunidad estamos intentando armar una organización a nivel del Psicosur. Y entonces en esta Feria de Arte esperamos tener representantes de cada uno de los países del Psicosur en nuestra especialidad. Espectacular, espectacular. ¿Tú te recuerdas que en una oportunidad yo el año pasado en la FIRSI planteé un trabajo que yo estaba haciendo precisamente en esa idea, de ir instalando, pero a nivel de Psicosur, de los países vecinos, ya escuelas, pues, escuelas. Ha pasado mucho tiempo en que hemos hablado de caminos, de camiones, frutas para allá, frutas para acá, minería para allá, minería para acá, pero resulta que de esto, de teatro, por ejemplo, bueno, aquí hay un festival de teatro que tiene el nombre Psicosur, pero que en la práctica está instalada solamente acá. Así es que a mí me alegra muchísimo que tú me cuentes esto como Bueno, primicia. no te cuento, Juanito, te invito a que participes con nosotros. Pero por supuesto que sí. Vamos a tener, en el marco de esta actividad, vamos a tener previamente un seminario, y en ese seminario esperamos hablar de identidad, Perfecto. ¿no? Que es lo que a nosotros, en general en la PES, Nos nos moviliza a hacer nuestra obra. Efectivamente. Somos artistas de aquí, Y este programa también. fantástico, y también a intentar desarrollar las artes visuales y generar un mercado y generar una relación, ¿no es cierto?, con todo los espacios subnacionales que conforman el Psicosur y que son de alguna manera parecidos a nosotros. Así que Exactamente. encantado, Juanito. Yo encantado recibo la invitación porque efectivamente es una tarea que hace tiempo que venimos tratando de empujar, y como decían antes, se habla mucho de minería, de litio y de esto otro, que la astronomía, que está todo muy bien, pero ya también tenemos que ponernos a conversar y a debatir sobre cuál va a ser nuestro horizonte cultural, nuestro horizonte educativo. Si miramos las cifras y miramos las cosas como están, no están muy bien. Entonces hay que empujar hacia allá. Y este programa lo que pretende precisamente es eso. Y a nuestro invitado siempre lo ponemos un poquito en esta cosa un poquito más profunda para que se explayen, pues, y opinen, porque nos interesa. Pueden estar de acuerdo con nosotros, no, pero lo importante es que se genere una conversación. Decíamos que ojalá estas conversaciones que se inician aquí en esta mesa puedan continuar en la casa, con la familia, entre los amigos, en la junta de vecinos, que ojalá continúen conversando sobre estos temas que iniciamos aquí en este programa. Pero como el tiempo es muy corto, Julito, cuando tú comentabas cuáles son tus motivaciones, hablábamos de estos animalitos, todo lo que es la cosmovisión andina, pero tú también lo estabas relacionando con los latinoamericanos. ¿Tienes algunos referentes latinoamericanos en tu trabajo, en tu obra? ¿Te miras para allá en algún momento, en alguien o en alguienes? ¿O ellos miran para acá, a donde Julio Sepúlveda? ¿Cómo es esa relación que nos pueda permitir ver cómo va la cosa? Mira, Juanito, sí, efectivamente, yo soy muy, muy convencido latinoamericanista. Y te digo la verdad,
Quedé más convencido todavía cuando tú sabes que yo hice mi posgrado en Barcelona. En Barcelona, en España, ¿no? sí. Y bueno, Barcelona, todo el mundo lo sabe, es una ciudad potentísima. Primero también, París, después Barcelona. yo diría que en nuestro idioma es la más potente. Tienen Sí, una fuerza cultural increíble. sí, sí. Y tienen una actividad también cultural increíble, sí, y por como se supuesto. llama, y también mercado y lo demás. Claro. ¿No es cierto? Algo queremos emular nosotros con la feria, entre otras cosas. Bueno, tú sabes que en la calle Consell de Cent, en Barcelona, deben haber más galerías de arte que, no sé, capaz que en toda Sudamérica juntas. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero allá, que yo iba muy latinoamericano, a pesar de que tú sabes que en Europa el arte latinoamericano no cuaja, no hay bola, salvo Son excepciones. salvo las excepciones que Salvo las confirman la excepciones. regla, porque han vivido allá por lo demás. Claro. Llegué más convencido y hice más profundidad en ese trabajo. Bueno, contestando más directamente tu pregunta, yo admiro a muchos artistas en general, pero yo diría que particularmente en lo que ha ido conformando mi lenguaje, me inciden más directamente 3 o 4 artistas. De alguna manera, nuestro Roberto Mata, un gran maestro internacional, ¿no es cierto? Bueno, Chileno. por supuesto. O algunos, como dicen, artista europeo nacido en Chile. Sí. Pero bueno, pero Pero hace chileno. mucha referencia a los Sí, latinoamericanos. sí, sí. Bueno, Rufino Tamayo, que es un artista mexicano, oaxaqueño, ¿no? Con todo lo que significa la potencia cultural que tiene Oaxaca. De alguna manera también otro oaxaqueño más contemporáneo que murió hace poquito, que es Francisco Toledo, y particularmente un peruano, un maestrazo peruano que también desgraciadamente murió no hace muchos años, Fernando de Cislo. Yo admiro mucho a esos artistas, ¿no? Me dicen mucho. Y bueno, en general hay una playa de artistas latinoamericanos, Wilfredo Lam, en fin, hay varios otros que me dicen mucho, y lo común que hay en ellos es que tienen esta mirada de basarse, de fundarse en elementos propios nuestros. Nosotros tenemos una cultura todavía por descubrir. Fíjate, yo te comentaba que hoy día que corrí muchísimo, porque me invitaron a un encuentro internacional en el Cusco, un encuentro de 7 países en que vamos a exponer, a hacer un trabajo en la comunidad y hacer un trabajo académico con la Universidad Diego Quispe de Tito, la Universidad del Arte de Cusco. Y ¿Eso es luego? eso sería del 21 al 28 de este mes. O sea, ya estás Sí, prácticamente sí. con el pie en el avión. Ya. Espero, porque tengo que resolver un par de cosas Ya. para que eso suceda, Ya. ¿no? Y el tema es la identidad y la paz latinoamericana, ¿no? Oye, lindo, Pero es lindo la tema. identidad, digamos, ¿no? Lindo tema. Pero fíjate que a mí, que me identifico con eso, me he ido haciendo de alguna manera una cierta, ¿cómo te diré? Un cierto espacio en el arte que excede nuestro campo, yo diría más afuera que aquí, la verdad, que aquí no. Aquí, como tú dices, no te enteraste que yo había ido a representar a Chile, a Bangladesh, y cómo se llama. Oye. Claro, aquí en Antofagasta no se supo, pero... Ni un dato sobre esas Sí, cosas. Fíjate, sí. increíble. Qué increíble. Pero sin embargo, y fue porque la curadora, en ese caso, la curadora era una mexicana que como esto es fue un encuentro mundial muy grande, hubo un curador por continente que hizo una preselección que después mandó al jurado internacional Ya. que hizo la selección definitiva. Y esta curadora mexicana
fue la que eligió mi trabajo, y te voy a decir, honestamente, cuando yo estuve entre los primeros 6, 8 preseleccionados de Chile, yo pensé que no me iba a tocar, porque el resto eran todos Santiago. Y sin embargo, Y curiosamente, fui yo, ¿no? curiosamente, Pero fue por eso, porque la mirada de ellos era una mirada que tenía que ver con el continente y no con quienes hacen mirando a Europa, mirando a los otros, lo demás. ¿Sí? Había era una mirada mucho más natural, mucho más idéntica. ¿Ah? Sí, más relacionado con lo nuestro. Sí, claro, con lo claro, que es sí. lo nuestro. Oye, y cuando yo me entero ahora que tú estuviste, que seguramente también en algunas imágenes aparece allí, cuando tú vas a Bangladesh, tú llevas una exposición también. ¿Llevas muestras de tu trabajo? Sí, una muestra, pero son 2 obras solamente. Ya, Sí. y esas 2 obras representaban, ¿eran obras más representativas de lo local o de lo latinoamericano? Una mezcla. Era una mezcla. Sí. Ya. No tenía una, ¿cómo te diré? No tenía No tenía como un título muy local. No, mira, la cosa fue de la siguiente manera, Juanito. Te voy a contar la anécdota. Yo vi el llamado, ¿Ya? que salió en todas partes. En los círculos que uno se mueve, ¿no? Y yo no me movilicé. Entonces, la curadora mexicana, La que acabas de comentar. la que acabo de comentar, que había visto mi obra, porque yo he puesto en México, en Costa Rica, he sido jurado internacional en el concurso más grande de Panamá, he puesto en varias partes. Entonces, de los artistas que le sonaban, entre los artistas que le sonaban de Chile, estaba tú, ya. curiosamente estaba. Entonces, ella mandó una nota, creo que a través de la PECH y lo demás, y me rebotó: ¿y no vas a participar? Mira, con eso yo participé. Entonces, ¿sabes qué hice? Hice un cuadro pequeño, así de este porte, porque dije yo, Bangladesh, si en una de esas queda, voy a tener que pagar el envío. Claro, En estas cosas no hay muchas ayudas. Sí. Entonces hice el pequeño, lo mandé, y me llega un asunto: usted quedó preseleccionado. Y un día a las 7 de la mañana me sorprendió en el baño, de casualidad, una llamada de un señor en inglés. La verdad, mi inglés es de la escuela de tercera. Entonces le entendí más o menos lo que me dije: mira, te llamo en media hora, le dije. Bueno, para abrollarte el cuento, el tipo me dice: ¿tienes más obras? ¿Tienes obras grandes? Le digo: sí, pero no la hice especialmente, no importa. Me dice: mándame fotos. Y le mando fotos de 2, una de 3 metros y otra de 1,60 por 1,40. Y el tipo me dice después: quedan las 2. Enróllalas y va a pasar FedEx a buscarla a tu casa. ¿Ya? Y me dice: tú estás seleccionado, qué sé yo. Bueno, y de ahí se inicia el viaje. Ahora, esas obras las había hecho antes, y sí tienen una visión que tiene cosas de lo nuestro, pero no exclusivamente cosas, digamos, sino que son más bien de una mirada más amplia. Entendible para los ojos de quienes iban a estar allá, ¿no? Mira, Juanito, te voy a decir una cosa. Una de las más grandes alegrías que me he llevado en los 40 años que llevo en esto, es ver que esta actividad se hizo con un aniversario patrio muy significativo para Bangladesh, que es un país de 77 millones de habitantes. Poquitos, ¿no? Poquito, que está al lado de allá, digamos, de la India, que antes fue parte. Sí, sí. Fueron 700 y tantas obras, ¿no? 114 países representados. Fue una cosa, o sea, apoteósica. De todos los continentes, ¿eh? De todos los continentes. Correcto. Apoteósica, gigantesca y lo demás, por todo lo alto. Y la exposición fue en un edificio de un complejo
dedicado a la cultura, que se llama el Chimpacala, y, eh, y el pabellón de América entera, digamos, estaba en un ala de uno de los 10 pisos del edificio. Mira, la sorpresa que me llevé, que cuando abrieron la exposición, las dos obras que yo llevé encabezadas estaban al inicio, estaban en la pole position tremendo, de la exposición. qué tremenda sí. importancia le dieron sí. a tu trabajo, güey. Sí. Casi me pongo a llorar. No, es que era para llorar. Sí, sí. No, debe haber sido increíble para ti eso. Muchísimo, sí. sí. Qué lata. Oye, que estas cosas no se sepan. Qué lata que no se sepan. Me da mucha... Bueno. Oye, Julio, pero no solamente tú te quedaste ahí con este viaje a Bangladesh. Tú también me dices que has trabajado, has expuesto en varios países. Y entre todo eso, tú estuviste también como agregado cultural o consejero cultural en Costa Rica. Sí. En la delegación chilena en Costa Rica. Un poquito más arriba que tú. Un poquito más arriba donde estuve yo. Y en esa oportunidad también tú allá expusiste mucho otro trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Mucho, pero sí expuse. Mira, esa experiencia fue... O sea, Bangladesh, Puerto Rico... No, Costa Rica. Costa Rica, disculpa, y otros países, pero... bueno, en Barcelona. ¿Ya? Sí. Mira, mira, la verdad que yo por esta organización a la que pertenezco, por la PES, me eligieron mis colegas para representarlo en un encuentro que había en la UNESCO en París. Yeah. ¿Ya? Bueno, fui allá porque hicimos una gran actividad aquí, que tenía que hacerla Chile, por pertenecer a la IAP, a la Asociación Internacional de Centros Plásticos, le tocaba hacer una actividad. Y mis colegas me eligieron a mí, etcétera, la hicimos acá, etcétera. Bueno, esa actividad resultó muy bien y lo demás, y resulta de que esta organización tiene una estructura similar a la de la UNESCO, o sea, como por continentes. Entonces, la IAP tiene tiene una estructura mundial que se eligen por país. Hay una organización que pertenece a la IAP que normalmente es la más grande. Entonces, en Chile es la APES. Entonces, se eligen, como te digo, y a nivel de América Latina y el Caribe, es nuestra organización. Y me eligieron a mí presidente. Bueno, eso fue como el pie para después ser agregado cultural en Costa Rica, que me propuso la misma PECH y lo demás. Y en fin, en Costa Rica, si bien me dediqué a trabajar bastante, también pude pintar, digamos, siempre lo he hecho, y pude exponer un par de veces, ¿no? Ahora, la exposición a que tú te refieres es una exposición grande que hice en la Galería Nacional de Costa Rica, una individual grande, que fue muy buena, y que tuvo muchísima cobertura. Mira, curiosamente creo ser más conocido en San José de Costa Rica que aquí, aunque yo estuve 3 años nomás. Tuve la suerte de que allá hice muchas amigas. Bueno, mis colegas me conocían por esto de la agrupación, y yo además llevaba un tiempo viajando por Latinoamérica y haciendo actividades y exponiendo con ellos y dirigiendo las reuniones, pero además allá estaba un chileno extraordinario, el maestro Julio Escames, que en paz descanse, que fue profesor de la universidad allá, un gran artista nuestro de la zona de Concepción, Curicó, de por allá. Y con quien tuve también oportunidad de compartir cartel en una exposición, ¿no? Y también era de la dimensión artes visuales. Claro, él un tremendo maestro internacional en artes visuales, profesor fundador de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la UNA, en Heredia, ¿no? Que dejó una gran obra y
y digamos que es parte del patrimonio de allá. Murió de edad avanzada. Y seguramente muy reconocido allá, un chileno muy reconocido. Muy reconocido, muy reconocido. Y una persona pero generosa, en fin. Y que lamentablemente de aquí se sabe muy poco de él. Sí, pero fíjate que en los círculos se conoce bien. En el círculo de ustedes. Sí. Ya. Sí, pero claro, vivió desde el 73 afuera. Sí, claro. Y antes estuvo en China, estuvo en Suiza, en fin. Él fue Un tipo mundo. ¿Ah? Un tipo gran mundo. viajero. Oye, entonces bueno, exponer en Bangladesh, exponer en San José de Costa Rica, exponer y en otros lados, te da la suficiente experiencia como para poder preguntarte, porque a esta altura, con toda esta experiencia de 40 años, dices tú, quizá un poquito más, te da como, por decirlo ya, como una cierta expertise. O sea, el experto visualista que tenemos en la región es Julio Sepúlveda o Sepúlveda Bravo. Y desde esa posición ya más global, ¿qué podríamos decir de la región de Antofagasta respecto de esto? En la región de Antofagasta, ¿cuál es el estado del arte, del arte visual en Antofagasta en general? Mira, Juanito, déjame partir por un hecho lamentable, pero que lo tengo que decir. Hace pocos días, lo vi ayer en las redes sociales, el Ministerio de Cultura anuncia de que hicieron una actividad por el Día de las Artes Visuales que celebran ahí. Y aparecen ahí unas personas. A nosotros nos dio mucha pena que la única organización de pares, de artistas reconocida y antigua aquí, ni siquiera... Y legitimada además, a nivel internacional, sí, local e internacional. Ni siquiera nos invitaron a ninguno. Fue muy triste. Yo lo voy a ir a conversar con la gente del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero, mira, ¿qué te diría? En términos generales, si separamos las cosas en la gestión, en los apoyos y los demás, hay que reconocer un hecho que es muy importante, que para mi gusto es un hito y que ojalá se quede, y que es que una fuente muy importante de recursos para la cultura en general es el concurso del FNDR. Uh-huh. Este año ya se consolida el concurso del FNDR con un ejercicio absolutamente técnico, con un ejercicio en que ya no hay no existe una posibilidad discrecional para otorgar los recursos, sino que existe unas bases estructuradas muy profesionalmente, muy correctamente, de acuerdo al campo de conocimiento de la cultura, que permiten postular proyectos que son revisados por un ente externo que le otorga puntaje de acuerdo a la virtud de ese proyecto. Yeah. ¿No? Seguramente hay que simplificar algunas cosas, parte de la mecánica, pero ya cambia esta perspectiva de que hay una discrecionalidad para asignar los recursos. ¿No? Eso que era algo muy cuestionable hasta hace muy poco tiempo. Sí, a mí me parece fantástico, sí, maravilloso, lo felicito y ojalá se quede, ¿no? Bueno, dicho eso, yo te diría que en términos globales lo que pasa aquí en nuestra región es que a ver, para decirte todo, aquí hay tres grandes fuentes de financiamiento. Una es la que acabamos de decir, ¿sí?, los fondos del FNDR, que son muy importantes. Otros son los fondos sectoriales que se dan a través del Ministerio de Cultura. Le hace fundamentalmente el Fondar para el caso de las artes visuales, ¿no? Sí. Ahí lo que solemos tener es la dificultad de los jurados, que suelen haber algunos que siempre ganan año tras año, ganan de a 3 concursos
y que resulta que ni en Mejillones los reconoce. No ganan nada más que aquí, ¿no? Y curiosamente ganan de a varios. Y otros no ganan nada y a veces sí los reconocen afuera. Entonces hay algo ahí que no funciona bien y que yo creo que fundamentalmente en una suerte de cúpulas de amigos, digamos, que se benefician entre unos y otros. Y ahí hay una potestad del jurado que es muy fuerte. Pero que eso se puede ver, se puede mirar. Y puede solucionarse. Se puede también, solucionar, claro. ¿no es cierto? Bueno, hay que ampliar la mirada, ¿no? ahí hay una parte, un monto inferior a repartir que el del FNDR. Claro. Y luego está un saco oscuro, muy grande, muy grande, que es la ley de donaciones privadas, o la ley de donaciones culturales. Correcto. ¿No? Sí. Y ahí el que pone la plata pone la música. Y ahí es la empresa, y nosotros sabemos que aquí hay una industria de dimensiones globales, de dimensiones universales, que pone recursos para eso. Pero ¿pone recursos en función de la cultura y el arte? ¿O pone recursos en función de sus intereses? Valdría la pena, yo he sido un luchador de hace rato, porque la ley de donaciones culturales sea una ley de donación ciega, ¿no? Porque tú sabes, mira, yo quise, justamente antes de irme de agregado cultural, el año 2015 estaba haciendo un análisis, y en términos simples, por mi pesquisa, ¿no? Que no era fácil de obtener, mira, era 200 lo que se obtenía a través del Fondar, 800 a través del FNDR y más de 3.000 a través de la Ley de Donaciones Culturales. Entonces ese monto tan grande termina definiendo y colonizando todo el espacio. Las relaciones, la ecuación ahí está clarita. Po. Entonces, cuando tú me preguntas por qué si haces cosas tan importantes afuera aquí no se ven, a lo mejor tiene que ver con eso. Es posible, no sé, sí. Es posible. Es probable también. Y a lo mejor tiene que ver también con una parte del cuidado del sacristán, ¿no? Yo no lo sé. Eso tendría que verlo las grandes empresas que están detrás de esto. Uh-huh. Pero ¿cómo se llama? Entonces, eso define parte del estado del arte. Eso define que por qué, por ejemplo, esta entidad, como la gente que está en la PES y los que estuvieron antes en la PES, han trabajado con este fundamento de lo propio, de la identidad nuestra, ¿no? Y ahí están los artistas. Sin embargo, los recursos que mueven otras actividades para atraer gente de afuera, ¿no? Y que son gigantescos y que ya llevan más de una década, no se ve, yo no he visto obra, no he visto línea, no he visto nada por ese lado, y han gastado muchísimo. Y sin embargo, nosotros, fíjate, este año ganamos esto que te digo de la feria, uh-huh, concursando, como cualquiera, ¿no? Sí. A otros, en cambio, y aparte de eso, de los que son beneficiados con esos fondos millonarios, les asignaron, incluso del propio Estado, sin concursos ni sorteos, ¿no? Entonces, eso determina buena parte del estado del arte. Ahora, sospechoso, ¿eh? Ahora, afortunadamente, Juanito, aquí hay una playa de creadores que han ido desarrollando en buena medida nuestras identidades. ¿Por qué es importante la identidad? Porque, ¿sabes qué pasa? Es que una cultura, para que se reconozca, para que tenga algún valor, para que exista, necesita tener bienes simbólicos propios. Pero por supuesto. Y a eso se dedica el arte. Por supuesto que sí. Uno así reconoce, ¿no es cierto?, lo que pertenece a una determinada cultura, por sus bienes simbólicos propios. Y eso no lo hacen nada más que los creadores que tienen que ver con ello. No se mandan a hacer a otra parte. Efectivamente. Que es un poco lo que tú acabas de decir, con una óptica muy amplia y técnicamente hablando. Es lo mismo que hemos dicho en varias oportunidades respecto de la identidad, respecto de por qué Antofagasta no logra, a lo mejor porque no sabe, porque no se han hecho lo suficiente, reconocernos, por ejemplo, a través de lo que tú has trabajado, que son todo lo simbólico que tiene el mundo andino, que tiene el mundo pampino, que también es una cosmovisión muy importante, todo lo que tiene el mundo del litoral.
¿Y por qué no reconocemos todavía? Lo nombramos, fíjate, lo decimos, pero no nos identificamos. O sea, no logramos concretar esto de identificarnos con estas cosas que son nuestros elementos. Y además que son parte de la historia. Pero entonces, ¿sabe qué? ¿Sí? Yo no sé si no nos identificamos. Yo creo que aquí hay niveles de comunicación distintos. Que van por un carril distinto. Sí, claro, mira, claro. déjame contarte una anécdota. Dale. Una anécdota. Para el 19 de octubre, Uh-huh. uno de los puntos neurálgicos de la actividad social de alzamiento fuerte que hubo, ocurrió en la Avenida Argentina, detrás de la Iglesia del Corazón de María. Sí. Por esa zona. Bueno, de hecho, el padre Haroldo me contó que en 8 oportunidades profanaron la Iglesia del Corazón de María. Uh-huh. ¿No? Yo no, más allá de ponerle, no quiero poner juicio de valor ni nada del hecho, pero quiero rescatar lo siguiente. En ese muro está el lagarto de mosaico cerámico que te comentaba, el que está en la escuela, claro, sí, el que está en la escuela. ¿Sabes qué? Esas personas que tenían mucha rabia y que estaban con estés de acuerdo o no estés de acuerdo, sin embargo, ellos rayaron todo. Ese muro, el de la vuelta y todo lo demás. Sin embargo, respetaron esa obra del lagarto y no lo tocaron. Ellos lo reconocieron. Uh-huh. Ellos sintieron que era propio. Ellos sintieron que era parte de ellos, ¿no? Y uno lo suyo no lo rompe. Uh-huh. Ni tú, ni yo, ni ellos, ni nadie, claro. ¿no? Entonces, esta gente que protestaba y que tenía sus razones para hacerlo y lo demás, también tiene sus reconocimientos, uh-huh. tiene sus símbolos, ¿no? Ahora, si tú ves, por ejemplo, cómo, especialmente en los últimos años, han surgido una cantidad de artistas urbanos con muchas cosas, ¿no? A lo mejor con cosas que salen en internet, con cosas de repente parecían asiáticas, pero hay cosas que van quedando, y hay cosas que van surgiendo, y hay familias de formas, hay colores, y hay una cierta escuela que ¿cómo se llama? Que uno puede ir mirando y ver el origen de esas formas, de esas imágenes, de esos símbolos, de esas cosas, y que van quedando, ¿no? Hay gente aquí, uh-huh. hay una cultura, una manifestación que a lo mejor requiere una cierta sinceración con ciertos espacios que dominan la escena, ¿no? Que son más poderosos, que tienen apoyos de otra envergadura en la espalda para hacer cosas, pero que algunos que lo tienen quedan en nada, desaparece, y estos otros se mantienen, siguen, y sabes que hay muchos jóvenes que incluso van al extranjero y pintan sus grafitis y claro, cosas, y lo reconocen y lo demás. Entonces, lo que aquí está claro, que no coincide, y que incide en esto, es el poder. Uh-huh. Eso, nosotros somos una zona cooptada. Sí, por supuesto. Mira, es posible que lo que tú dices, sí, está, el tema es que va por un carril distinto. Es posible a lo mejor que, así como tú pones de ejemplo ese trabajo tuyo ahí en la escuela, en la Avenida Argentina, lo que nos falta a lo mejor, y quizás eso es un poco la pregunta que yo te hacía adelante, respecto de la mirada experta tuya en relación a lo que sucede en la región, a lo mejor lo que falta allí es justamente colocar más símbolos en la visión de la gente. Es probable, así, si está ese lagarto ahí que representa simbólicamente toda una cosmovisión, por allá también podría haber algo más, aquí, acá. Entonces, así le vamos dando a la comunidad elementos, más elementos. Y eso es lo que echamos de menos. Eso un poco tiene relación con la pregunta que te hacía antes. Sí. Claro, tú tienes todo un panorama, una cosa más global, pero cuando aterrizamos este tema a lo local, en términos de política pública regional,
nos encontramos con estas inequidades, pues, que tienen que ver con la posibilidad de acceder a fondos o no, que si tú accedes puede que resulte o no resulte, y bueno, y se cruza lo humano ahí, pues se cruzan las maldades humanas de repente también. El tema es cómo, esto quizá a manera también de pregunta, Julio, ¿cómo resolvemos todo esto? O sea, ¿cómo avanzamos para ir superando todas estas trabas que nos pone la estructura regional? Que está tanto en el sector público como en el sector privado, que obviamente es mucho más fuerte. ¿Cómo resolvemos todo esto? ¿Cómo superamos y logramos que realmente se genere un movimiento cultural a través del arte visual, a través de las artes musicales, a través de esto, a través de otro, y comencemos a debatir, a conversar sobre qué es lo que queremos como región? ¿Mm? Y poniendo, disculpe, y poniendo como centro poniéndonos como centro nosotros, digamos, los vecinos de Antofagasta, los seres humanos que viven en Antofagasta, que trabajan en la minería, pero son seres humanos, que son parte son vecinos, viven en... No, sin duda. Además, a ver, o sea, yo creo de que la minería tiene que existir, si la minería produce muchos recursos. Nadie ¿no? dice que no. Ahora que a lo mejor tenga que aligerar por aquí, por allá y lo demás, sin duda. Yo no tendría sentido tampoco que estuviera en contra de eso, no es eso el punto. El punto es alegar contra el poder, ¿no? Cómo se usa, para qué, ¿no? Y cómo se inundan espacios, ¿no es cierto?, como el arte y la cultura que dificultan en general esta cosa tan sustantiva que algunos dicen que les interesa, pero con sus acciones hacen todo lo contrario. Que les interesa que esto que une a la ciudad, que esto que genera como el alma de la ciudad y lo demás, o de la región más bien la región, ¿no? Digámoslo bien. Generando condiciones para una cosa falsa, para creer que esto no existe, para creer que aquí no hay creación, para importar gentes que vengan a decir cosas que a nadie le interesan, ¿no? Porque no generan nada, porque no movilizan a nadie. Además que no sintonizan, además. No sintonizan. Y además que no reconoce a nadie en otras partes. Claro, ¿no? Claro. Cuando alguien nos ve de afuera y nos reconoce como lo que somos, es porque eso somos, ese es nuestro espejo. Sí. ¿No? Entonces, yo diría que es una primera cosa que se podría cambiar. ¿No? Esas relaciones que permitan, mira, mientras más se permita que fluya con naturalidad la creación que tiene que ver con lo propio, mejor. Y detrás de eso deberían estar todas las instituciones que dicen que les interesa la cultura, ¿no? Sí, porque no es por falta de recursos, ni de infraestructura, ni de capital humano. Infraestructura sí. Bueno, sí. Recursos no. Pero recursos no, capital humano tampoco. Entonces no es por decirlo en esos términos. Eso está. El tema es cómo... Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, son tan pocos los poderes en esta zona y son tan poderosos, ¿no? Pero aquí es una réplica de lo que sucede más claro, allá. Puede ser, pero hay otra zona en que tienen otra manera. Entonces, mira, no existe, por ejemplo, ninguna galería especializada en arte. Quizás lo más cercano podría ser un lugar que se ha ido achicando, que es la sala Chelalera, que está dentro de la NOR. Está dentro, claro, ¿no? Está dentro de la NOR. Dentro de la universidad, sí. ¿No? Perdimos la sala que tenía la UA ahí frente al estadio, que fue una cosa tan hermosa que duró un tiempo. Antes la Sala Ercilla. La Sala Ercilla, ¿no? Que estaba en el pleno centro de la ciudad. Fíjate que nosotros con la fecha anterior hicimos un esfuerzo muy grande. Lo hicimos nosotros y propusimos hacer un museo de arte para la región, ¿no? Una región que tenga un museo de arte tiene donde verse, tiene su historia creativa ahí, ¿no?
tiene estos símbolos que tú acabas de señalar. Ujú. ¿Qué diferencia? Volviendo a la analogía, ya hemos hablado de Barcelona, ¿no es cierto? Mira, yo tuve la suerte que cuando fui a estudiar a Barcelona, fui con mi familia. Mi hija mayor entró a la enseñanza secundaria y mi hija menor entró a la enseñanza básica. Mi hija menor, en primero, si no fue en kinder, en primero básico, tenía la suerte, la oportunidad de ir a dibujar en vivo al Museo Picasso. O sea, ¿qué diferencia? Claro que nos van a llevar años de ventaja, ¿no? Claro que nos van a llevar. Pero que sin ¿dónde embargo un es niño posible. aquí ve originales? Pero sin embargo es posible acá. Pero sí, claro, aquí han dicho cifras, números, nos comparan con el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Ya no de los ingleses, ahora de los suizos, ¿no? Creo que vamos a los 70, 80 mil dólares, no sé cuánto, pero... ¿Y sabes qué? Yo creo que también hay inversión en eso, habría... Pero yo no sé, ese miedo, porque además nadie le va a ir a desmantelar nada. ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es el miedo de decir que esto crezca, se desarrolle culturalmente? ¿Cuál es? ¿Por qué todo cooptado? ¿Por qué todo...? Yo tengo una tesis al respecto, así muy cortito. Yo creo que simplemente hay hay una concepción muy pequeña, por eso este programa se llama Más Cultura con mayúsculas, porque hay una concepción muy pequeña de la cultura. O sea, la tendencia a delimitar la cultura solamente en algunas artes. O sea, delimitarla ahí. Y por otro lado, junto con eso, utilizar esas artes en beneficio del poder, como lo decíamos delante. Entonces, la concepción, o sea, porque si miramos y observamos y reflexionamos respecto del concepto de cultura que nos da la UNESCO, por ejemplo, es muchísimo más amplio y tiene que ver con lo humano, entre ellos el arte, por supuesto. Pero aquí hay una concepción muy chiquita de la cultura. Entonces, el creer de que la cultura se inicia y se termina con un grupo folclórico una vez de vez en cuando, o con una danza de vez en cuando, o con un concierto de vez en cuando, con esa dimensión pequeña yo creo que difícilmente podemos avanzar. Y esa concepción la tienen algunos, o varios. Y eso a mí me resulta muy preocupante, porque cuando hablamos de desarrollarnos culturalmente, tenemos que salir de ese concepto tan simple, tan pequeño. Mirar la cultura como realmente un elemento importante. ¿Para qué vamos a poner ejemplos de otros países? Que a veces hay que mencionarlos, pero para el caso, cuando aquí solo con debatir, solo con conversar, de que se alineen los planetas entre las universidades, la autoridad pública, la autoridad privada, los artistas, los que opinamos, si nos alineamos todo en eso, creo que podría surgir algo súper interesante en beneficio de la región. Por eso que normalmente cuando yo invito a gente como tú a conversar sobre cultura, siempre hago esta pregunta de una forma distinta, por supuesto, para no ser repetitivo, pero ¿cómo observamos el desarrollo cultural, pero con una concepción mucho más humana, más amplia? Y no quedarnos en la cosa chica. Porque a mí me molesta mucho eso. A mí me molesta mucho que utilicen la cultura como una justificación para otros propósitos. Sí, bueno, mira, yo creo que valdría la pena echar una mirada a lo que hacen las instituciones, sus responsabilidades, en fin. Creo que en el último tiempo había una cosa un poco ligera, pero poco preocupación por estimular la creación, ¿sabes? Y creo que estamos marcados un poco por un sino mundial, ¿no? Esto de la cultura del espectáculo que trasciende lo cultural, ¿no? Pero que en lo cultural y en todo tiene que aparecer como espectáculo. Sí, si no rinde, no es. ¿Tú has escuchado en la televisión cuando los programas estos de farándula, vamos a hablar de
de espectáculo y cultura. Y resulta que la noticia solamente se basa en el espectáculo, en la farándula. Y tiene que presentarse todo de esa manera. Claro. Bueno, la política ahora está también como espectáculo. Supuesto. Entonces, yo diría, incentivar la creación basada en lo propio, en la recreación de lo nuestro, el reconocimiento de lo propio. El reconocimiento de lo nuestro. ¿No? Y luego engrosar aquello con el tema que tú manejas, ¿no es cierto?, y que te importa mucho, que es el tema de la educación. Cómo vamos teniendo nuestra propia interpretación, nuestra lectura sobre nosotros mismos. Uh-huh. Esa es como una primera cosa Uh-huh. que tenemos que hacer. Tenemos que sincerar este encuentro de lo que somos. Uh-huh. Si somos Chile hace 200 años, ¿no es cierto?, y en esta zona, ¿no es cierto?, estamos de antes de ayer, pero tiene una vida de 13.000 años, aquello tenemos que manejarlo, sincerarlo, debatirlo, analizarlo, conversarlo, dar las oportunidades para que eso se exprese y poner en los lugares que corresponden a dirigir estas cosas a gente que tenga las capacidades. Ese es otro programa. Bien. Oye, Julito, mira, pero Juanito, tenemos gente muy capaz y muy sí, valiosa no, aquí. sí. Yo no desconozco que, o sea, yo reconozco que en la región tenemos recursos, capital humano, tenemos. Quizás nos falta algunas otras cosas, pero tenemos capital humano. El tema es cómo alineamos todo esto para salir de esta situación que la región tiene, de solamente identificarnos como una zona minera, en donde los turnos del 10 por cuánto, no sé, y eso es, cuando se habla de Antofagasta se habla de eso, pues. Y que el litio, que es muy importante, pero el vecino, el antofagastino, ¿cómo nos reconocemos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo nos pueden mirar desde afuera? En fin, son tantos temas. Me están señalando ya, Julio, que ya estamos prácticamente al final de esta conversación. Recién hablábamos que 1 hora es suficiente, pero a veces se hace muy corto, así es que además con opiniones tan interesantes como la que tú nos has traído en esta oportunidad. Así es que ya nos vamos retirando. No sé si quisieras tú un último mensaje a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sigue, desde tu dimensión de artista visual. Mira, de culturólogo. ¿Qué te podría decir? Que nos fijemos más en lo nuestro. Yo creo que ese es un mensaje bien interesante. Que nos fijemos en lo nuestro, que dibujemos lo nuestro, que pensemos en lo nuestro, que no seamos... Hace años me acuerdo que fui jurado de tantas veces de concursos de niños y tú te encontrabas muchas veces con un paisaje que no era este. El niño dibujaba una casa con un árbol, una chimenea saliendo humo, qué sé yo. Claro. Dibujemos lo propio, dejemos que nuestros niños, no le pongamos plantilla, dejemos que dibujen, entendemos lo nuestro y valoremos a aquellas personas que han hecho cosas que son significativas, que se demuestran, sobre todo creativas, y que han aportado a nuestra comunidad, y hagámoslo en sus justos momentos. En sus justos momentos, sí. En su justa Respetemos valoración. eso. Y ojalá las autoridades o la gente con poder, ¿no? Porque aquí hay instancias de poder que van más allá de las autoridades, ¿no? Ojalá atiendan eso, sin temor, ¿no? Mientras más feliz va a sea la gente de aquí, mejor va a andar todo. La cultura siempre ha sido como un arma que no se quiere tocar, ¿eh? Como que no se quiere poseer porque muchos piensan que es peligrosa. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Queridos amigos y amigas, ya estamos finalizando esta conversación con este último mensaje de nuestro invitado, con Julio Sepúlveda Bravo, nuestro artista audiovisual. Ya ustedes lo escucharon,
con una gran trayectoria. Artista visual nomás, Juanito, yo de audio. Artista visual, bien. Con una gran trayectoria, incluso de reconocimiento internacional. Ha sido un gran invitado. Yo estoy muy feliz y contento de haber tenido esta conversación con él. Porque tú eres mi amigo, Juanito. además que somos, porque nos conocemos mucho tiempo, ¿no? Es que además el mundo de la cultura de Antofagasta es pequeño, entonces somos todos amigos, nos conocemos, sabemos quiénes somos. Y como estamos en esta idea de que a través de este podcast generar opiniones, generar un debate, una conversación, ya con eso nos sentimos pagados. Bueno, espero que así sea y gracias a Rescom por auspiciarnos el programa, por acompañarnos en esta aventura y a usted, queridos amigas y amigos, hasta la próxima semana con un nuevo o una nueva invitada para una nueva conversación sobre cultura con mayúsculas, para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. Que esté muy bien, muchas gracias, nos vemos la próxima oportunidad.